Y harás para el tabernáculo tablas de madera de acacia. La longitud de cada tabla será de 4 metros 45 centímetros de alto por 67 de ancho. 2 espigas tendrá cada tabla para unirlas una con la otra. Conforme a todo lo que yo te muestre, así lo haréis. 20 tablas al lado sur del tabernáculo. Estas han de caber en 40 basas de plata debajo de cada tabla, 2 basas debajo de cada tabla. Al lado norte también habrá 20 tablas, con sus 40 basas de plata, 2 basas debajo de cada tabla. Y para el lado posterior del tabernáculo harás 6 tablas. Harás además 2 tablas para las esquinas del tabernáculo en los 2 ángulos posteriores, las cuales se unirán desde abajo, y asimismo se juntarán por su alto con un gozne. De suerte que serán 8 tablas, con sus basas de plata, 16 basas, 2 basas debajo de cada tabla. Harás también 5 barras de madera de acacia para las tablas de un lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del lado posterior. Y la barra de en medio pasará por en medio de las tablas, de un extremo al otro. Y cubrirás de oro las tablas, y harás sus anillos de oro para meter por ellos las barras. También cubrirás de oro las barras. Y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. El tabernáculo fue uno de los métodos que Dios usó para enseñar a su pueblo en la antigüedad. Amados hermanos, está repleto de símbolos que señalan a Cristo. En el Antiguo Testamento vemos a Cristo en el Cordero, en el altar y en el sacerdote, etc. Cuanto más conozcamos y lo amemos de verdad, tanto más claramente veremos la belleza de esos símbolos. El tabernáculo era la morada del Señor Dios de Israel. En Éxodo capítulo 25 versículo 8 dice: yo moraré en ellos. Después del tabernáculo, el Señor moró en el templo de Salomón, todos sabemos eso. Esto lo podemos ver en el segundo libro de Crónicas, capítulo 6, versículo 3 y 6. Y a su debido tiempo envió a su amado Hijo, Juan 1:14. La gloria de Dios manifestada entonces en el templo fue en su cuerpo. El tabernáculo, amados hermanos, es una revelación de la verdad. Dios lo mandó a hacer para darnos una lección objetiva sobre la verdad espiritual. Es la revelación de Cristo y su obra redentora es la historia del Evangelio. Lo más importante aquí, amados hermanos, es entender que todo lo que hizo Moisés fue algo que Dios le mostró en el monte. Esto significa que en el cielo está este modelo de tabernáculo, porque Dios le dijo: cuídate de hacerlo tal y como te fue mostrado en el monte. Por ejemplo, en su construcción, Dios mismo fue el arquitecto. Notemos el modelo del tabernáculo que él mismo describe, por ejemplo, en Éxodo 25:9, Éxodo 25:40, Éxodo 39 del 42 al 43, Hebreos 8:5 y de 9:1 al 23. Ahora vamos a aprender esto, amados hermanos. Es una bendición, es hermoso entender esto. El tabernáculo es tipo de varias cosas. Número 1, es tipo de Cristo. La palabra de Dios dice en Juan 1:14: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Número 2, es un tipo de la iglesia, en quien vosotros también sois juntamente edificados, escuchen, para morada de Dios en el Espíritu, Efesios 2:22. Número 3, es tipo del creyente. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, dice la palabra, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Primera de Corintios 3, 16 y 17. También es tipo de las cosas que van a venir. Escuche esto: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres,
y Él morará con ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Apocalipsis 21:2. Y por último, también el hombre en su triple naturaleza es un tipo. El atrio puede representar al hombre físico, el atrio de afuera, el cuerpo. El lugar santo es el hombre intelectual o el alma. El lugar santísimo es la vida espiritual o del espíritu. Asimismo harás el atrio del tabernáculo, el cual tendrá cortinas de lino fino. Al lado sur, las cortinas tendrán una longitud de 44 metros. Ellas serán sostenidas por 20 columnas y 20 basas de bronce. Los capiteles de las columnas y sus molduras serán de plata. De la misma manera, al lado norte, habrá a lo largo cortinas de 44 metros, con sus 20 columnas y sus 20 basas de bronce. Los capiteles de sus columnas y sus molduras serán de plata. El ancho del atrio, del lado oeste, tendrá cortinas de 22 metros de largo, sostenidas por 10 columnas con sus 10 basas. Ahora pasamos al atrio del tabernáculo o al patio del tabernáculo. Éxodo 27, versículo 19 al 18. El tabernáculo miraba hacia el este. El atrio era un patio de unos 45 metros de largo por 23 de ancho aproximadamente, cerrado por cortinas de lino torcido, sostenidas por 60 columnas que descansaban en bases de bronce. La arena no podía soportar el peso de las columnas, por eso es que Dios le ordenó a Moisés hacer bases de bronce. Las cortinas tenían doble fin. Número 1, daban habitación a Dios, y el segundo, excluían al hombre. El hombre no tenía permitido husmear ni siquiera en el atrio, en el patio del tabernáculo. Esto nos habla de la seriedad con lo que Dios veía las cosas. El patio o el atrio del que estamos hablando también incluía la soberanía y la presencia de Dios. Son la revelación de Dios, eran las medidas de Dios y era por lo tanto el diseño de Dios. En el ancho del atrio por el lado oeste habrá también 22 metros de longitud. La entrada del atrio se ubicará en el lado oeste y tendrá 2 cortinas. La cortina al lado derecho de la entrada tendrá 6 metros 60 de largo, sostenida por 3 columnas y sus 3 basas. La cortina en el lado izquierdo también tendrá 6 metros y 60 centímetros de largo, sostenida por 3 columnas y sus 3 basas. Para la puerta del atrio habrá una cortina de 8 metros 80 de largo. Hazla de lino fino y decórala con hermosos bordajes hechos con hilos color azul, púrpura y carmesí. Será sostenida por 4 columnas y sus 4 basas. Todas las columnas alrededor del atrio estarán unidas por capiteles y corchetes de plata. Las columnas deben estar conectadas a basas de bronce, de modo que la longitud de todo el atrio será de 44 metros por 22 de ancho, con cortinas de 2 metros y 20 centímetros de alto, hechas de lino fino. Las basas que sostienen sus muros serán de bronce. Todos los utensilios del tabernáculo en todo su servicio, y todas sus estacas y todas las estacas del atrio serán de bronce. Ahora vamos a ver la puerta del atrio. Éxodo 27, versículos 16 y 17. Vamos a poner mucha atención. Esta nos dice que Cristo vino a ser la puerta de acceso a Dios, que el hombre por naturaleza está fuera y que Él vino a llevarnos a Dios, es decir, Jesús. Esta puerta también es llamada el camino. Juan versículo 10, Jesús dijo también: yo soy la puerta de las ovejas. Había una sola puerta para entrar en el atrio general. Esta era una cortina de lino fino torcido de unos 9 metros de largo por 2.20 de alto, sostenida por 4 columnas.
Esto es hermoso. Es posible que estas 4 columnas simbolicen la entrada al atrio, es decir, la cobertura por donde uno puede entrar a la presencia de Dios, conocer el Evangelio de Jesucristo, dándonos el Señor a conocer por el Evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan. Pueden representar estas 4 columnas, los 4 evangelios, por expresarlo de alguna manera, aunque debemos entender, amados hermanos, debemos entender claramente que solo hay un evangelio, no es que haya 4. Es solamente un evangelio visto sobre 4 puntos de vista. Estas son las 4 columnas. Ahora bien, los colores de la puerta eran azul púrpura, carmesí y lino fino blanco torcido. El color azul, hermanos, nos dice que Jesús vino del cielo, nos habla de su divinidad. El color carmesí habla de su sangre derramada en la cruz del Calvario por todos nosotros. El color púrpura declara que Él es el Rey eterno, bendito sea su nombre. El lino fino blanco simboliza la humanidad perfecta de Cristo, sin pecado. Estos mismos colores se encuentran en la cortina de la puerta del lugar santo. Esa cortina de la puerta del lugar santo se llamaba verdad. Escuche bien, ahora vamos a entender por qué Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Así que le repito, estos mismos colores se encuentran en las cortinas de la puerta del lugar santo y también en el velo, es decir, el que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Harás también un altar de madera de acacia de 2 metros y 20 de largo por 2 y 20 de ancho y 1 y 30 de alto. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas, de tal manera que formen una sola pieza con el altar. Cubrirás el altar de bronce, sus calderos para recoger la ceniza, sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braseros serán todos de bronce. Le harás un enrejado de bronce y harás un anillo de bronce para cada una de sus 4 esquinas. Pon la rejilla dentro del cerco del altar abajo, hasta que llegue a la mitad del altar. Harás también varas de acacia para el altar, las cuales cubrirás de bronce. Y las varas se meterán por los anillos y estarán a ambos lados del altar cuando sea llevado. El altar lo harás hueco, de tablas, de la manera que te fue mostrado en el monte. Los vasos del atrio eran el altar de bronce y en el lavacro. Son símbolos de Cristo en la obra de redención que hizo en la tierra por todos nosotros. Mientras que los que están en el lugar santo representan a Cristo glorificado en los cielos y su obra en favor de sus santos redimidos. Es muy importante, amados hermanos, que entendamos todo lo que tiene que ver en el altar de bronce junto con sus vasos, con sus utensilios, tal y como lo muestra Éxodo 27, versículo del 1 al 8 y también Éxodo 38, versículo del 1 al 7. La palabra altar significa un lugar levantado, en este caso levantado para el Dios eterno. Aquí se derramaba la sangre de los sacrificios. En el altar vemos la bondad y la severidad de Dios, amados hermanos, hacia nosotros. Escuchen bien, su bondad hacia nosotros y la severidad hacia la víctima que llevaba nuestros pecados. Escuche esta enseñanza: la bondad de Dios a favor de nosotros y la severidad de Dios hacia la víctima que llevaba los pecados, esto es, hacia nuestro Señor Jesucristo. Esto nos recuerda las palabras del apóstol Pablo que dijo: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que antes lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Bendito sea el nombre del Señor. Vemos también su amor y su ira, su justicia y su paz. El fuego de este altar era permanente.
El altar de bronce nos enseña que las exigencias y los derechos de Dios han de ser satisfechos antes de poder gozar de comunión con Él. Escuchen bien esto, amados hermanos. No se trataba de presentar ofrendas o sacrificios lo que uno sentía en su corazón o con las mejores intenciones. Escuchemos bien esto. Se trataba de presentarle al Señor la ofrenda que Él demandaba, la ofrenda que Él pedía. Es decir, con todo respeto, a Dios no le interesaban las buenas intenciones ni tampoco lo que yo quisiera darle si eso no satisfacía su preciosa voluntad. Es muy importante entender esto. Debemos darle a Dios lo que Él pide, lo que Él demanda y no lo que a nosotros se nos antoje, aunque esto vaya con la mejor de las intenciones. Escuchemos bien esto. El altar de bronce nos enseña estas exigencias y los derechos que Dios hace hacia todos aquellos que se quieren acercar a Él. Debemos de aceptar las ofrendas que Dios pone, porque esto representa el sacrificio precioso de Jesucristo, si es que nosotros queremos tener comunión con Dios. Ahora, fue colocado este altar de bronce en la puerta. Levítico 4, versículo 7. Era la primera cosa o el primer objeto que los israelitas encontraban al acercarse a Dios. No había acceso a Él sino por medio de un sacrificio. El altar estaba hecho de madera de acacia, que representa la humanidad de Cristo, pero era la madera más fuerte, y cubierto de bronce, y tenía las siguientes medidas: 2.20 metros de largo por 2.20 metros de ancho y 1.30 de alto aproximadamente. La madera era de gran durabilidad, como le acabo de decir, lo que nos habla de la perfecta humanidad de Jesucristo, sin corrupción y sin pecado. Se lo repito. El bronce le daba la resistencia que necesitaba la madera. Esto significa con lo que se manifestaba la fortaleza permanente de Cristo y también el juicio sobre el pecado. Cristo se hizo carne, la madera de acacia, para poder ser juzgado por nuestros pecados. Hebreos capítulo 10, versículo 5. Era hueco, pero adentro tenía un enrejado de bronce sobre el cual se encendía el fuego y se ponían los sacrificios. El enrejado estaba elevado al mismo nivel que el propiciatorio. Los cuernos del altar son símbolos de fuerza o de poder. Éxodo 27:2, Apocalipsis 17:12 y Salmos 18, versículo 2. El sacerdote ponía la sangre sobre los cuernos. Éxodo 29:12. Eran lugar de refugio para el pecador. Primer libro de Reyes, capítulo 2, versículo 28. No había gradas en el altar. Éxodo 20:26. Esto nos enseña, escuchemos bien, amados hermanos, esto nos enseña que el hombre no puede subir hacia Dios con su justicia propia o humana sin exponerse al juicio de Dios. Es Dios quien desciende hacia el hombre, bendito sea su nombre. Tito capítulo 3, versículo 6.